Hola amigos, Yossi, este es mi canal, yo soy Yossi y este es el día 3 de cambio físico. Eh, en este momento voy a ir a traer a mi van, que tiene guardada un amigo en la casa de él, eh, bueno, en el barrio de él, que es un barrio privado, y voy a ir a traerla. Hoy no hay pesaje, mañana en la mañana hago mi pesaje, mañana estaremos viendo cuánto perdimos o cuánto ganamos en estos días de inicio de ayuno intermitente. Ya he estado sintiendo los cambios, lo que se llama o yo llamo como gripe de ayuno. Entonces, quédense para que vean todo lo que va a pasar en este capítulo. Soy así, un alma soñadora, en busca de nuevos horizontes. Mi sueño es volar, lejos, muy lejos, en busca de cambios y nuevos tesoros. Por tierras distantes quiero viajar, explorar caminos sin parar de soñar. Cambio de vida, nuevas sendas hallar. Cada paso que doy es un sueño por alcanzar. Yo sí soy, yo sí así, ven conmigo a volar. Por tierras lejanas y Bueno amigos, ya fui por la Ford, por la van, por la Michu y quería enseñarles el sonido, a ver si lo logran oír de lo que está sonando en el motor, que es un desperfecto bien feo. Vamos a encenderla. No sé si logran captar el sonido. Es un sonido de golpeteo, un sonido intenso, y por eso es que ando buscando taller. Si ustedes viven en Curridabat y saben de algún taller para arreglar el motor de la Ford, por favor, déjenme en los comentarios. Si alguien sabe de Costa Rica quien vea motores Ford, se los agradecería bastante. Ya me voy para la casa pues no quiero tenerla mucho encendida y nos vemos mañana para el pesaje. Bueno, ya estamos siguiente día. Hoy es día 4 de mi cambio físico. Vamos con el pesaje. Aquí no estoy haciendo pesajes diarios, estoy haciendo pesajes cada cierto tiempo para no, como algunos me aconsejan, para no desilusionarme y desmotivarme. Vamos a ver. Pesa báscula romana. Bueno, 3 días de ayuno intermitente, 2 kilos menos. Seguimos hacia adelante. Bueno, y aquí vamos a la aplicación de ayuno. Ya hoy llevo 17 horas, 8 minutos, 9 minutos de no comer absolutamente nada. Lo único que puedo tomar es agua, café sin azúcar, sin nada, su café negrito. Y ayer empecé a las 6 de la tarde y todo terminaba a las 10 y media, 10 y 10 de la mañana. Vamos a ingresar los datos de hoy. Pasamos a diario y buscamos el peso. El peso, vamos a la actualización, 208.7. ¡Tarán! 2 kilos. 2 kilos en 4 días. No están registrados todos los ayunos que he hecho porque la vez pasada, cuando reinicié la aplicación, se me olvidó conectarla a la cuenta mía de Google. Y cuando la conecto, ella me empezó a tirar todos los registros otra vez normales. Entonces, tuve que anoche volverla a dejar en cero, pero ya conectado a la cuenta Google. Entonces, ya pasado varias horas desde que hice mi pesaje de hoy y ya pasé mi primera ingesta, siempre con mis huevitos de desayuno. Y pues a esta hora son las 4 de la tarde. Eh, Me está pegando un ataque de ansiedad por comer. Y es bastante difícil porque no me he dado cuenta que había tenido una recaída con mi adicción al azúcar. Me imagino que de no hacer la dieta de este fin de año, queques, tamales,
postres, Coca-Cola, ron con coca y todo esto volvió a incrementar mi nivel de dependencia del azúcar. La dependencia del azúcar no es un mito. Todos tenemos en el organismo un microorganismo o un hongo, un hongo creo que se llama cándida. Este microorganismo en los hombres está situado en el estómago y en las mujeres está en el estómago y en sus partes íntimas, en la vagina. Este de hecho es el causante de las muchas infecciones vaginales que tienen las mujeres. Y en los hombres obesos, este hongo se reproduce en una cierta cantidad que hace y manipula el sistema nervioso para pedirle glucosa, sucarosa, fructosa, cualquier tipo de azúcar, el organismo lo quiere porque de esto sobrevive. Entonces, en este momento estoy con unas ganas de comer algo dulce que ustedes no tienen imaginación, pero aguantamos. Ahorita me acabo de ir a comer un poquito de ensalada con un pedacito de pollo para bajar la ansiedad. Acabo de rellenar mi botella de agua. Me estoy tomando casi 4 litros diarios. Mucho, pues no. Si quieren saber cuánta agua quieren tomar diaria, según a lo que tengo entendido yo, déjenlo en los comentarios. Y seguimos. Bueno, y por cierto, mañana viene un mecánico aquí a la casa a ver a la Michu, esperando que me dé un diagnóstico certero y que se la pueda llevar para el taller o que me haga un campo en el taller, que ese es el problema. Muchos mecánicos en la zona, como es un carro tan grande y es un problema medio complicado porque hay que desarmar mucho para poder investigar solamente qué es, no lo quieren aceptar porque prefieren trabajos rápidos que un trabajo mayor. No queda nada más que esperar que este muchacho que viene mañana me ayude con todo esto. Hola amigos, bueno, ya estamos siguiente día. Ya empecé a sufrir los embates del ayuno. Y cuando uno hace ayuno intermitente y una dieta low carbs o baja en carbohidratos o cero carbohidratos y aumenta el consumo de grasas buenas y un montón de cosas, generalmente este es mi caso particular, empiezo con una fase de primeros 2 días, empiezo como que el cuerpo lo resiente, tercero o cuarto día empiezo con malestares estomacales y inmediatamente voy al baño, se me hace una... Provecho, lo estaba almorzando o cenando o comiendo, tengo diarrea. Y una diarrea de ir 3, 4 veces al baño, 5 veces al baño, un dolor de cabeza. Y realmente ya empecé a sufrir los embates. La primera etapa es esto. ¿Lo ven? ¿Ven todo esto rojo en mi cara? Esto, bueno, mi hermana que es doctora dice que es rosácea. Yo he estado investigando, no soy doctor, pero yo creo que es un hongo. Tengo una crema para tratarme, pero no me he puesto la crema porque yo sé que apenas empiezo a hacer el ayuno, esto es lo primero que me pasa. Como que hace un bajo de defensas o bajo de no sé qué y el hongo o la rosácea actúa. No me ha soleado, entonces no tengo por qué tener rosácea. Entonces de ahí mi conjetura de que es un hongo. Bueno, la diarrea es constante y bueno, otra de las cosas que me ayuda y me soluciona es el sueño. Anoche tenía meses de no dormir. Dormía 4 o 5 horas, me despertaba, no podía dormir. Y la noche de anoche, dormí 9 horas 45, tiempo real cronometrado con mi reloj inteligente que me cronometra el sueño. Dice que dormí 11 horas, pero sueño real 9 horas 45. Me dormí a las 9 de la noche, 9, 10 de la noche, que nunca lo hago, excepto cuando estoy ya en ayuno, cuando mi cuerpo empieza a funcionar normalmente. Y otra de las cosas que ayuda el ayuno,
como lo he explicado en videos anteriores, cuando uno engorda no solo acumula grasa, sino que cada molécula de grasa va acompañado con una molécula de agua, o sea, retención de líquidos. Anoche, entre esas 11 horas que dice que dormí, que solo dormí 9, ese transcurso fue que me levanté mucho a orinar. Entonces anoche oriné como 5 veces en la noche, ya hoy me levanté, llevo 3 orinadas, mis pies estaban adelgazando porque estaban con retención de líquidos. Y esa es la fase primera del ayuno. Bueno, seguimos. No sé si lo logran ver, pero me puse ya crema para esta afección que tengo en la cara, que como les dije, no sé qué es. Me puse esta crema que me la mandaron en la farmacia. Esto tiene betametasona, que es lo que he estado usando, y tiene un fungicida. El betametasona le ayuda a uno a parar cualquier alergia cutánea que tenga uno. La para, no es que la quita. Entonces por el momento me la puse, me está ardiendo la cara como no tienen idea. Y estoy viendo la presentación del nuevo técnico de Costa Rica, Miguel El Piojo Herrera. En no sé cuántos años nunca hemos tenido un entrenador mexicano en la selección nacional. Y como vemos por ahí, está entrando Miguel El Piojo Herrera. Ojalá que Diosito me lo acompañe en todo lo que haga. Ojalá que Diosito me lo acompañe en todo lo que haga y que lleve buen puerto a la selección. Aunque este mundial no tenemos tan complicada la llegada al mundial, porque en el área los gigantes o los protagonistas son Estados Unidos, Canadá y México. Y por el mundial ser Estados Unidos, Canadá y México ya están clasificados automáticamente. Y CONCACAF tiene 3 puestos y medio para llegar al mundial. Uno se lo doy a Panamá, otro se lo doy a Costa Rica y el tercero que se lo rifen como puedan. Nos estamos viendo. Voy saliendo a buscar un mecánico que me acaba de decir que vaya al taller. Bueno, son 2 mecánicos. Voy a ver a cuál de los dos se los llevo. No le he dicho a ninguno que voy de otro taller primero y viceversa que vengo de otro taller. Porque el muchacho que me contactó que tenía que venir a la casa hoy, que raro, no sé qué les pasa a los mecánicos aquí en Costa Rica. Dicen una cosa, o no sé si solo aquí, comenten abajo. En todos sus países es igual. Me dijo que el mecánico llegaba aquí después de las 12 del mediodía, le pongo un mensaje a las 11 para ver a qué hora va a llegar, no me responde. Lo llamo a las 2 de la tarde, no me responde. Entonces, así estamos. Vamos a buscar su taller entonces. Me dijo el mecánico que le revisara el aceite antes de irme, entonces vamos a proceder a revisárselo. Los voy a dejar por aquí un momento. Voy. Cuidado. El aceite está bien y la tapa de aceite también no tiene residuos de agua. Bueno, voy a contarles la historia. Yo tenía previsto ver 2 mecánicos hoy, a ver cuál me funcionaba más. El primero me dijo que llegara al taller, llegué, ya no estaba.
Sin embargo, acababa de hablar con él 10 minutos antes y me dijo llegue para ver qué es lo del carro y no estaba. Después otra persona que vive un poquito más largo me dijo que viniera, me acaba de dar el diagnóstico, que sí, que es es una biela, una válvula. Al ser válvula, para este motor hay que sacarlo, no se puede quedar ahí, es un motor muy grande y el espacio es muy reducido. Entonces, el problema es que el señor lo van a operar. Y él dice que él me puede llamar y decir sí, que venga, pero que me puede dejar el carro botado en cualquier momento. Botado no, sino detener el arreglo por un tiempo. Detener el arreglo por un tiempo porque él tiene que recuperarse de una operación que le van a hacer. Entonces seguimos en el limbo con el arreglo de la Micho. Hoy es el día 8 de mi cambio físico. Vamos a ver cómo nos está yendo con el último pesaje de este video. Y a ver cuánto perdí esta semana. Ya había bajado 2 kilitos. Vamos a ver cómo nos va hoy. Aquí está la pesa báscula romana. Vamos a hacer el pesaje. Me estoy quitando los zapatos. Voy a darle la vuelta a la cámara para verme, para que me vean la reacción. Vamos a ver el tercero. Excelente, primera semana. $8 kilos, creo que fueron 8 kilos, si no me falla mi matemática, 8 kilitos en una semana. También les digo que se pierde mucho peso la primera semana porque ustedes saben que se retiene agua y grasa cuando uno engorda. Una molécula de grasa siempre va atada a una molécula de agua. Y lo que hace el ayuno intermitente es, uno, corregirte un montón de cosas y otro, sacarte... hacerte orinar bastante. Aparte de que me he estado tomando estoy tratando de tomarme más de 2 litros de agua diario. Entonces también por ahí voy eliminando más agua, aunque le estoy inyectando. Vamos a mi aplicación de ayuno intermitente. En este momento llevo 14 horas 41 minutos de ayuno, no ingesta. Pero lo que me interesa es acá. Vamos a poner el peso. ¿Por dónde era? Plan. No, aquí. No, yo. Vamos a ver dónde dice. Por aquí abajito. Pues no. ¿Dónde era que ponía? Se me olvidó. Actualización, aquí es. Entonces vamos a ponerle. Estábamos en 202.7, si no me equivoco. Y le damos guardar. 6 kilos de, bueno, 8 en total. Aquí ven la caída. La caída de esta semana empezó en 210 kilos. Hacer pesaje y video. Está Alexa recordándome que tengo que hacer pesaje y video. Es un recordatorio. Hacer pesaje y video. Bueno, ya le gané a Alexa yo. Empezamos en 210.7 y ahorita estoy en 202.7. Más cerca de mi primera meta que nunca. Bueno, como ya lo vieron, el ayuno intermitente sí funciona. Tengo una semana de estar haciendo ayuno. Fueron prácticamente 8 kilos en una semana. Les voy a comentar a mi experiencia qué es lo que pasó en esta semana y por qué perdí tanto. Como les dije antes, retención de líquido. Mi pierna del accidente, la que siempre me he dañado, no solo este año que pasó, sino cuando tuve el accidente que me quebré la pierna en cuatro partes, perdón. Siempre he retenido líquido. Al punto de que estuve más de un año con la pierna inflamada y era líquido, retención de líquido. La pierna totalmente hoy amaneció muy delgadita, muy sana, muy sin retención de líquido.
Yo uso medias de compresión, que son estas medias, que son medias elásticas, y estas se usan en la pierna para que esto no pase. Debido a estas medias tuve el accidente el año pasado, el año pasado, en febrero, de que llegan hasta arriba de la rodilla y ella se arrolló. Al arrollarse crea más presión porque tiene más elástico, o sea, tiene mucho más presión y me cortó la circulación y por eso estuve a punto de perder la pierna el año pasado. ¿Y qué más? Cosas que me han pasado esta semana. Increíblemente, y lo veo y lo reconozco, la primera vez que hice ayuno, mi mamá me lo dijo, pero yo no lo creía. La primera vez que empecé con el ayuno, mi carácter mejoró. Yo soy de un temperamento medio fuertecillo y lo reconozco, pero estos últimos días mi cerebro ha estado pensando mejor y ha estado pensando antes de hablar. Entonces me calmo, hablo las cosas normales, me siento muy bien. Mi insomnio se ha estabilizado un poco, ya no tengo tanto insomnio, ya tipo 9, 10 de la noche me va dando sueño, me levanto todos los días a la misma hora, como estoy sin trabajo y prácticamente estoy aquí en la casa todo el tiempo, otra vez estoy levantándome 8 de la mañana. Cuando estoy todo un trabajo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, entonces, 3 o 4 días a la semana, no es todo el tiempo. No me quiero alargar mucho, nada más quiero hablar sobre los beneficios que me ha traído el ayuno y decirles a los que no creen en el ayuno intermitente y que no creen en la dieta low carbs, hola, una semana, 8 kilos, no todo fue agua, pero sí perdí peso. Y les recomiendo hacer ayuno intermitente con la dieta de su preferencia. No tiene que ser la dieta low carb, no tiene que ser la dieta keto. Si tienen alguna pregunta de cómo se hace el ayuno, yo puedo con mucho gusto contestarles. Déjenos aquí en los comentarios. Y pues nada, día 8 de pérdida de peso. Vamos encaminados otra vez, gracias a Dios, vamos encaminados. Y pues nada, hasta aquí el video. Muchas gracias por ver. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dame un apoyo, no cuesta nada. En el botoncito que está aquí abajo, nada más le das suscribirse, activa la campanita para que reciba los videos cada vez que publico. Y compártelo, mándaselo a algún familiar, amigo que tenga problemas de sobrepeso, problemas de insomnio, problemas de psique, porque me ha ayudado mucho, mi pensamiento está mucho más lúcido. Y si quieren saber cómo lo hago, sigan los videos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias y chaucito, que siga la cumbia, papá. Soy así, un alma soñadora, en busca de nuevos horizontes. Mi sueño es volar lejos, muy lejos, en busca de cambios y nuevos tesoros. Por tierras distantes quiero viajar, explorar caminos sin parar de soñar. Cambio de vida, nuevas sendas hallar. Cada paso que doy es un sueño por alcanzar. Yo sí soy, yo sí nací, ven conmigo.